Bien, si estuviste viendo mi último video, verás que hicimos tartaletas. Una de estas tartaletas las estuvimos rellenando de dulce de leche cortada. Y hoy te voy a enseñar cómo hacer el dulce de leche cortada. ¡Vamos allá! Los ingredientes que vamos a necesitar son 50 gramos de azúcar moreno, 200 gramos de azúcar blanca. También vamos a estar usando clavos de olor y canela en polvo. Vamos a usar para cortar la leche algún ácido. Puedes usar vinagre, zumo de limón, zumo de naranja o cualquier otro tipo de ácido. De esto solamente vamos a usar alrededor de 2 a 3 cucharadas soperas. Y también vamos a usar 1,5 litros de leche entera. Obviamente, ¿no? Porque si no, no va a ser dulce de leche cortada. ¡Qué listo! Bien, primero vamos a poner a hervir el 1,5 litros de leche. Esta vez veamos que la nata se asienta en la parte superior. Esto quiere decir que ya hirvió. Agregamos primero los 200 gramos de azúcar blanco, 50 gramos de azúcar moreno. Bien, ahora vamos a agregar con lo que vayas a infusionar, en este caso clavos de olor y canela en polvo. El azúcar puedes usar completamente azúcar blanca, pero en este caso yo voy a estar usando parte de las dos porque no me gusta que quede tan claro el dulce. ¡Qué rico! Una vez hayamos disuelto el azúcar y las especies con las que vamos a aromatizar, vamos a agregar el ácido. Vamos a agregar 3 cucharadas del ácido que estés usando, que recuerda que puede ser vinagre. Intenta, si vas a usar vinagre, no usar uno demasiado fuerte. La cantidad de ácido que vayas a usar va a depender también de la cantidad de leche que estés preparando. Y ahora vamos a revolver para que se incorpore. Fíjate, ya se cortó la leche, se separó la parte sólida de la parte líquida, pero no vamos a remover todavía. Vamos a dejar que pierda un poco más de líquido para que se junte más la parte sólida. Bien, para este punto ya lo que vamos a hacer es revolver. Mira cómo ya se separó. Cuando lo tengas en este punto, que ya ha empezado a secar, ya casi no le queda mucha agua, vas a comenzar a revolver y no vas a parar de revolver hasta que hayas reducido toda el agua, porque no queremos que se nos pegue ni se nos vaya a quemar. Vamos a ver el fondo con facilidad, quiere decir que ya vamos a tener listo el dulce. Lo que vamos a hacer es retirarlo del fuego y lo vamos a dejar reposar para luego pasarlo a la nevera. Lo vamos a tener en la nevera aproximadamente de 1 hora a 1 hora y media. Bien, ya han pasado la hora, más o menos, algo así, ha pasado como 1 hora y 20 minutos desde que lo pusimos a enfriar. Y ahora vamos a probarlo a ver qué tal. Bien, es verdad que este dulce lo estuvimos usando de relleno. También lo puedes comer en este formato. Vamos a probarlo solito. A ver qué tal. Lo puedes comer en este formato o puedes acompañarlo con queso blanco, que siempre le viene bien a este tipo de dulce. Entre el sabor de la canela y el del clavo de olor, se siente como un sabor suavecito, como que a queso, o por lo menos yo siento que me sabe un poquito como a queso, pero es muy rico. En un momento te podrías comer entero este plato y después seguir comiendo más. Pero mira qué pinta, mira cómo se pega, parece caramelo. Realmente esto es de las mejores cosas que puedes hacer, o sea, de los dulces más fáciles que puedes preparar, tanto para comértelo de esta manera como para usarlo de relleno en otros dulces. Puedes usarlo de relleno en panetelas, puedes usarlo de relleno en panetelas, puedes usarlo para pancakes, para cupcakes, para magdalenas, para arepas, para lo que tú quieras. Literalmente lo puedes usar de topping para lo que tú quieras. Es súper rico, es como estar comiendo un quesillo dulce, algo así, pero bastante aromático y con bastante personalidad, diría yo. Está bastante rico.